Ley Federal del Trabajo. Es difícil admitirlo, pero debemos hacerlo. La gran mayoría de los mexicanos desconocemos casi todo sobre la Ley Federal del Trabajo. El problema es que leerla toda, a menos que estudies Derecho, parece casi imposible. Así que aquí les mostraremos algunos de los artículos clave que deberíamos tener en mente. ¿Qué es la Ley Federal del Trabajo? La Ley Federal del Trabajo son disposiciones legales que regulan las relaciones obrero-patronales, es decir, donde se especifica qué tienes que hacer como trabajador y a qué tienes derecho, y lo mismo respecto a lo que tu jefe le toca hacer. Lo que necesitas saber del trabajo. Algunos artículos de la ley son muy específicos y nos hablan acerca de los conceptos de trabajo, de quién o qué es un jefe, cuáles son los nombres de todos los involucrados en las relaciones laborales, y aquí veremos los más importantes. Artículo 3. Una de las primeras especificaciones que nos hace la ley es que el trabajo es un derecho, es decir, que tú puedes realizar cualquier tipo de trabajo sin ningún tipo de discriminación. Artículo 4. Siempre que tu trabajo sea lícito, nadie puede impedirte que trabajes en donde tú quieras. Artículo 5. Por ningún motivo el patrón podrá realizar alguna de las siguientes actividades. Artículo 7. Debes saber que todas las empresas que se encuentran en nuestro país tienen la obligación de contratar, en su mayoría, a trabajadores mexicanos, al menos el 90% de su plantilla laboral. Artículo 8. Este establece la definición de trabajo y trabajador. Artículo 10. Establece qué y quién es el patrón. Artículo 11. A pesar de que la empresa es considerada el patrón, todos los puestos que cuentan con una posición de alto mando son considerados sus representantes. Artículo 12. Las empresas que contratan personal para prestar servicios a otras compañías son considerados como intermediarios. Artículo 14. Aunque las empresas utilicen intermediarios para obtener colaboradores, siguen siendo responsables de los empleados que trabajen para ellos y deben asegurarse de que los trabajadores, bajo este esquema, reciban todas las prestaciones que establecen en esta ley. Artículo 33. No importa si lo escribes, si haces una declaración, si se lo juras a tu patrón o si firmas un documento, no puedes renunciar a los derechos que marca la ley. ¿Qué es el salario y quién lo paga? Siempre que realices un trabajo, debes recibir una retribución por esto, y las leyes establecen los términos en los que este tiene que ser entregado, o si es posible, que te hagan un descuento. Artículo 82. Todos trabajamos por dinero, y para la ley, lo que recibimos es un salario, que es la retribución que el patrón te ofrece por trabajar. Artículo 84. Tu salario no solo es la cantidad de dinero que recibes, también debes sumarle las comisiones, primas, prestaciones en especie, bonos o cualquier otra cantidad que se te tenga que entregar, como utilidades o aguinaldo. Artículo 85. Recuerda que bajo ningún motivo te pueden pagar menos del salario mínimo establecido, por lo que si alguien te ofrece menos por tu trabajo es ilegal. Artículo 86. La ley marca que si tienes el mismo puesto, horario e igual productividad que otros trabajadores, tienes derecho a recibir la misma paga. Artículo 88. El patrón debe realizar los pagos cada 15 días, a menos que realices un trabajo operativo. En este caso, deberán pagarte semanalmente. Artículo 90. La ley tiene como fundamento defender la vida digna de los trabajadores mexicanos, por lo que se estableció que las empresas deben ofrecer una cantidad mínima que conocemos como salario mínimo. Artículo 97. Pese a que la ley establece que los patrones no pueden realizar descuentos en tu salario, existen casos muy específicos en los que deberán hacerlo. Artículo 99. No puedes renunciar a tu salario. Por ningún motivo podrás aceptar trabajo sin recibir un pago, así como tampoco puedes renunciar a los salarios que no han sido cobrados. Artículo 100. ¿Te preocupa que le den tu dinero a alguien más? No te preocupes, el patrón solo está autorizado a pagarte a ti. Artículo 104. Si fuiste presionado o por alguna otra razón cediste tus salarios al patrón u otra persona, no importa si fue por escrito, bajo contrato o verbalmente, no tendrá ninguna validez, ya que no puedes renunciar a tus derechos. Artículo 107. Tu jefe podrá regañarte, llamarte la atención o incluso levantarte una carta administrativa, pero nunca podrá multarte, sin importar la causa. Jornada laboral. ¿Cuál es la importancia de la jornada de trabajo? La jornada de trabajo es aquel periodo de tiempo acordado entre el trabajador y empleador, que él debe destinar para prestar los servicios para los cuales fue contratado. El tiempo que pasas en tu trabajo, el horario de entrada y salida,
los días que tienes que ir a la oficina, todo eso se explica en los siguientes artículos. Artículo 58. Se refiere al tiempo, horario, en el que deberás estar disponible, es decir, las horas en las que deberás presentarte a trabajar. Artículo 60. Existen 3 esquemas de jornada laboral y cada una de ellas tiene diferentes horarios. Diurna, de 6 a.m. a 10 p.m., nocturna, de 10 p.m. a 6 a.m. y mixta. Comprende un horario de ambas jornadas, pero sin exceder después de la 1 a.m. Artículo 61. Es algo conocido que todos debemos cumplir con nuestros horarios de trabajo. Sin embargo, la cantidad de horas que debes trabajar depende de la jornada, siendo 8 horas para la diurna, 7 en la nocturna y para la mixta 7 horas y media. Artículo 63. Por cada jornada laboral continua, tus horas correspondientes en un mismo turno, tienes derecho a un mínimo de 30 minutos de descanso. Artículo 64. Si por alguna razón, ya sea que tienes mucho trabajo o alguna junta que se alargó, no puedes tomar tu tiempo de descanso o comida, este deberá tomarse como parte de tu tiempo trabajado del día. Artículo 66. Únicamente en casos increíblemente raros y extraordinarios podrás laborar más horas de las de tu jornada y solo con autorización de tu jefe. Artículo 67. Para el pago de las horas extra deberás sacar el cálculo de lo que percibes por hora, ya que éstas se pagan al doble. Eso sí, recuerda que mientras más ganes, más ISR debes pagar. La salud emocional es la clave para rendir en el trabajo, pero sobre todo, también debes conocer tus derechos. Los empleados son el corazón de una empresa. Lo que una organización puede hacer es mantenerlos lo suficientemente motivados, y qué mejor que mantenerlos también muy informados. ¿Qué es un contrato y qué debe incluir? Todos los acuerdos que se realizan al momento de ofrecer y aceptar un trabajo, algo así como las reglas del juego, deben establecerse en un documento, y ese documento debe incluir varios datos. Tal documento es un contrato laboral. ¿Qué es lo que debe incluir un contrato de trabajo? Según el artículo 25, debe incluir todos tus datos, domicilio del patrón y el tuyo, tipo de contrato, actividades que realizarás, horario laboral, sueldo a percibir y modalidades de pago. Según el artículo 26, incluso si no existe un contrato laboral escrito, no firmaste ningún documento o no te dieron la copia de tu contrato, el patrón está obligado a otorgarte los derechos que establecen la ley. De acuerdo al artículo 35, existen 3 tipos de contrato y depende de la duración del trabajo. Puede ser por obra o proyecto, tiempo determinado o tiempo indeterminado. Si en el contrato no se especifica el tiempo, se entenderá que es indeterminado. El artículo 57 menciona que, una vez que firmaste tu contrato, es muy difícil que se le puedan hacer modificaciones. Por eso es importante que lo leas con mucha atención. La única forma de poder modificarlo es si recibes un salario por debajo del mínimo o trabajas más horas de las permitidas. Sin embargo, tendrás que hacer una solicitud a la Junta de Conciliación y Arbitraje. El patrón solo podrá solicitar modificación bajo circunstancias económicas que la justifiquen. Relación de trabajo. Hablemos ahora sobre las renuncias y los despidos. Artículo 20. La Ley Federal del Trabajo establece que la relación de trabajo es la existente entre un empleado y patrón, cuando el trabajador presta un servicio y el patrón da un pago monetario a cambio. Artículo 46. Si has decidido que tu tiempo en el trabajo que te encuentras ya es suficiente y existe una justificación, podrás terminar con la relación laboral. En este caso, el patrón y tú no tendrán ninguna responsabilidad. Artículo 47. Quizá una de las dudas más comunes que tenemos al estar trabajando es si pueden despedirnos. La realidad es que sí, pero solo en algún caso el patrón no tendrá responsabilidad alguna con nosotros. Es decir, si realizas actos como dar información falsa, robar, ser violento, ser indisciplinado o dañar los materiales de la empresa, pueden despedirte. Artículo 51. Y así como existen motivos por los cuales pueden despedirte sin responsabilidad para el patrón, tú también puedes renunciar sin responsabilidad alguna si te ofrecieron un empleo diferente al que en realidad debes realizar. Solo será válido los primeros 30 días. Si el patrón, sus familiares o empleados son violentos contigo o te tratan mal, si reducen tu salario, si no te pagan a tiempo o si el lugar o trabajo es riesgoso. Artículo 53. Sin excusa alguna, la relación de trabajo se finalizará cuando sea de mutuo consentimiento, fallezca el trabajador, finalización de la obra o del capital, incapacidad física o mental,
o inhabilidad que imposibilite al trabajador. Artículo 129. En caso de que la empresa deba indemnizarte, las utilidades no se tomarán como parte del salario. Artículo 154. Por ley, en caso de ascensos o despidos, los patrones están obligados a darle preferencia a los trabajadores que tengan mayor tiempo en la empresa y a quienes tengan una familia que mantener, siempre y cuando cubran con las características del puesto para los ascensos. Artículo 516. Tienes hasta un año para poder reclamar tus utilidades. Artículo 517. Si cometiste algunos de los actos que justifican tu despido, el patrón tiene un mes a partir de lo que hiciste para despedirte o regañarte. Después de ese tiempo, no será válida la justificación del despido. Derechos y obligaciones de empleados y patrones. Una relación de trabajo siempre viene acompañada de derechos y obligaciones para todos los involucrados. El artículo 42 nos indica que la ley establece que existen ocasiones o circunstancias en las que el patrón no está obligado a pagarte y tú tampoco a presentarte a trabajar. Como menciona el artículo 132, cuando inicia tu relación de trabajo con el patrón, él adquiere ciertas obligaciones contigo: pagarte salarios e indemnizaciones, proporcionarte las herramientas necesarias, entregarte tu recibo de nómina mínimo cada 15 días, brindarte el tiempo necesario para votar en elecciones y otorgarte capacitación y adiestramiento. Pero eso no es todo. Como le indica el artículo 133, el patrón no solo tiene obligaciones, sino también tiene algunas prohibiciones, por lo que es ilegal para él negar empleo por edad, raza o sexo, obligarte a comprar en algún lugar en específico, aceptar cualquier tipo de soborno, restringir los derechos que te otorga la ley, realizar propaganda política o religiosa, presentarse en estado de ebriedad o bajo efectos de consumo de drogas. Como establece el artículo 134, si pensabas que solo el patrón tiene obligaciones contigo, debes saber que toda relación debe estar en igualdad para condiciones, por lo que tú también tienes algunas con él. Realizar tus actividades de la mejor manera posible, justificar faltas laborales, cuidar las herramientas de trabajo, buen comportamiento durante la jornada, informar si padeces o tienes alguna enfermedad contagiosa, guardar y mantener la información sensible de la empresa. Y sí, como empleados también tenemos algunas prohibiciones establecidas en el artículo 135. Realizar actividades que pongan en peligro nuestra seguridad, faltar sin avisar o sin una razón justificada, llevarte herramientas o materiales de trabajo, ir a trabajar en estado alcohólico, portar armas de cualquier índole, utilizar las herramientas de trabajo para fines distintos a los de tu trabajo. El artículo 153 se divide en varias secciones y en el apartado de la letra A establece que todos los empleados tienen derecho a recibir capacitación o adiestramiento para mejorar sus habilidades y ser más productivos. Los menores de edad pueden trabajar. La LFT protege los derechos de los menores de edad, pero que ya no son considerados como niños, por lo que pueden desempeñar algunos tipos de trabajo. Para esto los divide en dos rangos de edad: los menores de 14 a 15 años y los de 16 a 17 años. El artículo 22 establece que como protección a los derechos de los niños, los patrones no pueden contratar a menores de 14 años ni menores de 16 años que no hayan concluido los estudios de educación secundaria. Ojo aquí, el artículo 23 establece que después de los 16 años los adolescentes pueden trabajar, pero si tienen menos de esta edad, 15 o 14 años, necesitarán del permiso de sus padres o tutor. El artículo 174 menciona que los adolescentes de 14, 15 y 16 años necesitarán de un certificado médico para acreditar que pueden trabajar. De lo contrario, ningún patrón podrá contratarlos. ¿Los menores de 16 años pueden trabajar en cualquier lugar? No. El artículo 175 de la ley prohíbe contratarlos en lugares donde vendan bebidas alcohólicas, trabajo donde su moral y costumbres puedan verse afectadas, espacios peligrosos para su salud, zonas de trabajo subterráneas o debajo del agua y trabajos que requieren un gran esfuerzo físico. Como menciona el artículo 179, es importante que sepas que todos los trabajadores menores de 16 años tienen derecho a disfrutar, por lo menos, de 18 días de vacaciones anualmente. Y sí, sabemos que pueden existir momentos en los que lo establecido por la ley no se cumpla al pie de la letra. Para poder vigilar el cumplimiento de las leyes existe la Procuraduría de la Defensa del Trabajo especificada en el artículo 530, la cual se encarga de asesorar y representar a los trabajadores, defender al trabajador en caso de ser necesario, proponer soluciones para los conflictos entre patrón y trabajadores.